cómo un puñado de tribus germánicas logró arrebatarle Britania al poderoso Imperio Romano. ¿Fue una invasión brutal o una silenciosa ocupación que cambió la historia para siempre? La conquista anglosajona no fue como nos la han contado. Fue un misterio lleno de guerras, de traiciones y de reinos olvidados. Hoy, en Eco de la Historia, viajaremos al corazón de la llamada Edad Oscura, allí donde anglos, sajones y jutos transformaron para siempre el destino de Britania. Descubriremos cómo nacieron reinos como Sussex, Wessex y East Anglia, qué papel jugaron los reyes olvidados, y cómo esta conquista forjó las bases de lo que siglos después se convertiría en Inglaterra. Pero antes de hablar de ejércitos y batallas, déjame lanzarte una pregunta. ¿Y si la conquista anglosajona no fue realmente una invasión, sino una migración que poco a poco arrinconó a los britanos hasta casi hacerlos desaparecer? Quédate conmigo, porque al final de este video verás con otros ojos uno de los capítulos más enigmáticos de la historia de Europa. Cuando los romanos se retiraron de Britania en el siglo V, lo hicieron sin ceremonias, pero con consecuencias profundas y duraderas. No fue un abandono abrupto, sino una erosión progresiva del poder imperial. Legiones clave fueron enviadas a la Europa continental para enfrentar invasiones, como sucedió en el año 402, cuando el general Stílico retiró tropas para defender Italia de los visigodos. Ese éxodo militar dejó un territorio desprotegido. Ciudades importantes como Londinium, Verulamium y Aquae Sulis se sumieron en el abandono. Villas y granjas quedaron desiertas, la economía colapsó y el comercio decayó hasta niveles mínimos. Sin autoridades que recolectaran impuestos ni administraran justicia, la Britania romano-británica se fragmentó en múltiples centros de poder local. Según el historiador Ken Darke, la caída romana no fue un evento puntual, sino un proceso gradual de desintegración. Este desmantelamiento político y económico produjo un vacío inmenso. Sin Roma como nexo unificador, surgieron múltiples estructuras de poder autogestionadas. Las comunidades que antes tenían alcaldes u oficiales romanos pasaron a depender de líderes locales improvisados. En un escenario de inestabilidad constante y de inseguridad ante las incursiones pictas y escotos. En resumen, la retirada romana significó la pérdida de infraestructura, administración centralizada y cohesión social. La civilización urbana dejó paso a un mosaico de poder tribal, asediado por amenazas exteriores y sin tregua, para reconstruir una identidad común. Y en medio de ese caos, empiezan a llegar unos pueblos germánicos del otro lado del mar, los anglos, los sajones y los jutos. Pero fueron salvadores contratados o invasores dispuestos a quedarse. Pero la pregunta sigue abierta. ¿Estos pueblos vinieron a ayudar? ¿O desde el inicio planearon quedarse con todo? Cuando el poder romano se desvaneció de Britania, emergió un nuevo mapa político. Los anglos, sajones y jutos no solo llegaron, crearon reinos en los territorios que conquistaron. Por ejemplo, East Anglia nació a principios del siglo V junto al antiguo territorio de los Iceni, centrado en Venta y Cenorum, cerca de lo que hoy es Caestor San Edmund. Según el historiador Ken Darke, estas tierras estaban parcialmente despobladas por el fin del dominio romano, lo que facilitó su ocupación. En Anglia del Este, esos nuevos colonos anglos, en gran parte de lo que hoy es Dinamarca, establecieron comunidades a lo largo de ríos como el Deben, el Alde y el Orwell. Con el tiempo formaron un reino bajo la dinastía Bufinga, aislado de sus vecinos por pantanos, defensas naturales como el Devil's Dyke e incluso cuerpos de agua. Al sur, en Sussex, el relato legendario de Egil desembarcando con 3 naves en el 477 después de Cristo ilustra el origen mítico de este reino.
Aunque los historiadores lo consideran más una tradición que un hecho histórico, los hallazgos arqueológicos muestran que sí existió asentamiento sajón desde finales del siglo V. En términos generales, en el siglo VI se estructuró la llamada heptarquía, el conjunto de reinos como Kent, Essex, Sussex, Wessex, East Anglia, Mercia y Northumbria. Cada uno se consolidó como entidad política autónoma, compitiendo por supremacía en una Europa medieval en formación. Desde Kent, liderazgos como el de el rey Ethelbert ejercieron dominio regional, un fenómeno histórico temprano analizado en términos de Bretwalda, sobresalientes señores. Con el tiempo, reinos como Mercia y más tarde Wessex bajo Alfred el Grande lograron imponerse políticamente, creando estructuras administrativas y alianzas que sentarían las bases de la futura Inglaterra. Y lo más curioso es que, aunque estos reinos parecían pequeños y débiles, estaban sentando las bases de una identidad que cambiaría Europa para siempre. Cuando los anglosajones llegaron a las Islas Británicas, no solo cambiaron el paisaje político, transformaron el tejido cultural de toda la isla. Nuevas lenguas, costumbres, formas de vida y creencias emergieron con tal fuerza que dejaron huella hasta nuestros días. En primer lugar, la genética revela un cambio profundo. Estudios recientes liderados por el Max Planck Institute, analizando ADN antiguo de más de 400 individuos, muestran que hasta un 76% de la población del este y sur de Inglaterra provenía del continente europeo, principalmente del norte de Alemania, los Países Bajos y Dinamarca. No se trató solo de unos pocos hombres, llegaron familias enteras, incluyendo mujeres, como lo demuestra que muchas tumbas femeninas contenían ajuares que indicaban prestigio y origen migratorio. Paralelamente, la lengua también cambió de raíz con rapidez. El latín y las lenguas célticas locales dieron paso al inglés antiguo, un idioma germánico que se impuso de forma casi completa en la región. Esto no fue simple aculturación, sino una ruptura lingüística que fue acompañada por nuevas prácticas sociales. Las viviendas, como los Grubenhauser, casas hundidas, y los rituales funerarios como la cremación, se volvieron norma y vinieron de la Europa germánica. Es más, estas transformaciones se reflejaron también en el arte y la identidad. Los broches y vasijas encontrados en enterramientos muestran estilos claramente escandinavos o continentales, especialmente en Kent y el este de Inglaterra, lo que habla no solo de presencia migratoria, sino de una nueva élite cultural germánica mezclada con remanentes britanos. Y sin embargo, el cambio no fue uniforme. Existen evidencias de variabilidad local. En sitios como Oakington, inmigrantes y nativos parecen compartir tumbas y descendientes, mientras que en otros lugares, como en partes del este, todavía se erosionaba cierta distinción comunitaria. Esto apunta a un proceso complejo de integración cultural que fue tanto convergente como diferenciado. En resumen, la conquista anglosajona no fue solo un episodio militar, fue una transformación estructural y cultural profunda. Lengua, cosmovisión, tecnología, estructuras sociales y visión del mundo evolucionaron en un periodo relativamente corto, redefiniendo a Britania como lo que más tarde sería Inglaterra. La conquista anglosajona no fue una simple invasión, ni una mera guerra de tribus. Fue un proceso mucho más profundo. Una migración masiva que cambió la lengua, las costumbres y hasta la identidad misma de Britania. En pocas generaciones, los britanos romano-célticos dejaron de ser los protagonistas, y en su lugar emergió una nueva sociedad,
los anglosajones. Sin este cambio, Inglaterra como la conocemos jamás habría existido. El idioma inglés, la organización de los reinos medievales y hasta buena parte de la cultura que más tarde dominaría Europa, nacieron de aquel encuentro, a veces violento, a veces silencioso entre pueblos locales y recién llegados. Lo que comenzó como un vacío dejado por Roma terminó en la creación de una nueva civilización. Y ese es quizás el mayor misterio. ¿Fue una conquista brutal? ¿O una transformación cultural tan profunda que logró redefinir para siempre a un pueblo y a un continente? La historia nos enseña que no todas las conquistas se ganan con espadas. Algunas se imponen lentamente, con migraciones, con familias enteras cruzando mares y con nuevas costumbres que se vuelven la norma. La verdadera fuerza transformadora de la historia, muchas veces, está en esos cambios silenciosos que moldean el futuro. Si esta historia te hizo ver a Britania con otros ojos, recuerda que en Eco de la Historia seguimos viajando juntos por los episodios más enigmáticos del pasado. Suscríbete, activa la campanita y acompáñame en el próximo viaje, porque la historia aún tiene muchos secretos por revelar.